Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos hablando sobre una enfermedad inmunológica que genera mucho temor cuando escuchamos hablar de ella por la cantidad de síntomas que se presentan, y nos referimos al lupus. Resulta que un estudio del laboratorio Pfizer dice que más de 5 millones de personas en el mundo padecen de lupus y la mayoría en el continente americano. ¿De qué se trata el lupus y sobre todo qué están haciendo hoy en día los médicos con este padecimiento? ¿Cuáles son los tratamientos actualizados? Todo eso y más estaremos conversando con la doctora Glenny Paulino, reumatóloga del HOMS, que está hoy con nosotros. Bienvenida. Hola Yadira nuevamente y al público televidente que nos está viendo. Muy contenta de recibirla y sobre todo de que nos dé el nombre completo del lupus. Realmente el lupus es el nombre corto, el nombre completo es lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmunitaria crónica que causa inflamación de múltiples órganos. Lupus eritematoso sistémico. Estamos hablando de una enfermedad inmunológica sistémica que se presenta de muchísimas maneras. ¿Cómo pudiéramos definir de manera llana el lupus? Como te comentaba, es autoinmunitario, o sea, tiene que ver mucho con el sistema inmune. Como le explico a mis pacientes, es como si el sistema inmune, que se supone que debiera defendernos, ataca nuestros órganos y puede afectar cualquier órgano. Es como estar dependiendo de quien nos cuida, pero hace todo lo contrario. Todo lo contrario, correcto. Pudiéramos decir entonces que es un padecimiento complejo. Bastante complejo porque la sintomatología es muy variada, entonces se puede confundir con otras patologías que el que no está entrenado como para diagnosticarlo puede hacerlo pasar por cualquier otra cosa. Hablemos de eso, doctora, de cómo ustedes determinan que una persona pudiera tener lupus, por eso que nos acaba de comentar. Como te comentaba, tiene múltiples manifestaciones, pero la más característica es que se ven pacientes jóvenes, generalmente mujeres de 15 a 45 años, que comienzan con malestar general, fiebre, pérdida de peso, pérdida de cabello, lesiones en la piel que es muy característica, que es el rash en ala de mariposa, que por eso el símbolo del lupus es una mariposa, porque es la lesión característica que sale en la piel generalmente en el área malar, que es el área entre las dos mejillas y el surco nasogeniano aquí. Que se forma que parecería una mariposa. ¿Y eso es un indicador para ustedes? Subjetivo de que tiene afectación de la piel, por lo menos. Muy bien. ¿Pudiéramos hablar del origen del lupus, genética? Realmente no se sabe aún qué lo produce. Es autoinmune completamente, todavía no sabemos, pero sí vemos que hay un componente genético importante. Okay. O sea, hay varios genes que están involucrados, que están descritos, pero solo tener la genética no te predispone a la enfermedad. Tienen que haber otros factores para que pueda darse la enfermedad. Y eso está todavía entonces estudiándose. Estudiando todavía. Me sorprende mucho cuando usted dice entre 15 y 45 años y más frecuentemente en mujeres. ¿Alguna razón en particular? Tiene que ver mucho con la parte hormonal. Eso es lo que se cree y esa es la teoría. Por el nivel de estrógeno que tenemos en ese rango de edad que es la edad reproductiva de la mujer. Entonces, aquí es donde más se ve en esa edad. Pero puede verse al final, 60 años, pero no es lo más frecuente. Lo que vemos en esa edad, en ese rango de edad. Sorprende. Y hasta asusta. Por eso decíamos al inicio que cuando se escucha la palabra lupus, hay un temor. En esa consulta, doctora, cuando ya ustedes determinan que es lupus, y vamos a hablar obviamente de cómo llegan al diagnóstico, la reacción del paciente. Es realmente complejo y difícil y generalmente uno tiende a apoyarse de psicólogos para que ayuden porque es una enfermedad difícil de entender, porque no es algo que se transmite, no fue que me la pegaron, es algo que tú lo tienes y que lo desarrollaste y no sabemos por qué. Entonces es difícil tú explicarle al paciente que tiene una enfermedad de esa magnitud, que la vas a vivir con ella toda la vida y que tiene que tener tratamiento para toda la vida. Que simplemente te tocó. Exactamente. Debe ser bastante difícil. Es un poco complicado. Debe ser. Vamos a puntualizar y tal vez hacer más amplios con el tema de la sintomatología, tomando en cuenta que se confunde con muchas cosas. En su experiencia, a lo largo de los años que usted ha estado trabajando con pacientes, ¿qué es lo más común que se ve a nivel de síntomas y lo menos común, pero que al final termina siendo lupus? Lo más común es que el paciente venga con síntomas generales, fiebre, que se desconoce la causa, gente joven, muchachas jóvenes,
el rash malar, como te comentaba, la salida del pelo, puede haber inflamación de las articulaciones, mucha artritis, edema de miembros inferiores, afectación del riñón, corazón, tiene múltiples manifestaciones. Entonces, como te dije, como afecta a tantos órganos, puede imitar cualquier cosa. Claro. ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Van primero un médico internista con todo esto que nos han mencionado? Sí, generalmente el médico internista que empieza como la investigación, porque es una paciente de investigación, le hacen pruebas y no se sabe la causa hasta que piensan en lupus. Entonces comienzan a buscar las pruebas específicas para hacer el diagnóstico. Y generalmente ahí es que nos llaman a nosotros, mira, no sé lo que tiene la paciente, pero la paciente está mala, tiene demasiadas cosas, debe ser algo inmunológico. Así es que nos dicen. Debe ser algo inmunológico. Debe ser algo inmunológico. Qué difícil de tratar. Cuando usted menciona la parte de la inflamación en los miembros inferiores, en las articulaciones, ¿estamos hablando de dolor físico? Dolor, artritis, o sea, se inflaman las articulaciones. También puede haber edema, o sea que la pierna se hincha completa porque tiene manifestaciones a nivel del riñón y comienzan a perder proteína y se hinchan. También le llega mucho a los nefrólogos por eso, porque piensan que es un problema neto del riñón y es el lupus que está afectando el riñón. ¿Y los pacientes que son diagnosticados tienen etapas donde el lupus, digamos, se manifiesta de alguna manera y genera todos estos síntomas, o están todo el tiempo presentando esta lista de síntomas que usted nos ha dado? No, como es una enfermedad crónica, el paciente puede ir haciendo síntomas a lo largo del tiempo. Generalmente el paciente para llegar al reumatólogo puede durar de 1 a 2 años para ser diagnosticado, claro, porque es el paciente que voy al internista, el internista no me encuentra nada, voy al nefrólogo, o sea, va a múltiples médicos buscando respuesta a lo que le está pasando. Y muchas veces, si no tienen la pericia, no lo piensan, entonces no se diagnostica. ¿Y cuál es la consecuencia, doctora, de tardar tanto tiempo antes de llegar a su especialidad? Es una enfermedad realmente mala, o sea, mientras más órganos involucrados tenemos, más difícil de tratar. Y lo que como reumatólogos nosotros más tememos es que tenga afectación del riñón, por ejemplo, que muchos de ellos llegan a diálisis, que eso es lo que no queremos, o que tengan afectación cerebral, o que tengan afectación en el corazón, que pueda haber un no retorno, o sea, que ya no la podamos recuperar y que ese paciente llegue muy tarde para tratar. ¿Se da en los pacientes con lupus esto de la automedicación? Porque si se me inflaman las piernas, alguna vecina me dirá, tómate tal cosa, pon los pies en tal lugar, haz aquello y lo otro, se presenta. Sí. En nuestro país es un problema la automedicación y que las farmacias no venden medicina sin receta médica. Entonces comienzo con inflamación en las articulaciones, me bebo el antiinflamatorio, sigo bebiéndome antiinflamatorio por mucho tiempo, hasta que no aguanto y voy al médico. O me bebo el Reumisone, que es un esteroide que venden en los colmados. En los colmados, sí. Doctora. Entonces, por ahí también se enmascara un poco el cuadro y duran más para llegar al internista, al reumatólogo, porque ya vienen como medio tratados, vamos a decir. Y es donde se complica lo que usted decía. Al llegar tarde, puede ya tener los riñones afectados y hace que el tratamiento sea más complicado. Más difícil. Más difícil. Desde el inicio, la doctora ha explicado síntomas muy variados de esta enfermedad inmunológica, síntomas que se pueden confundir, la automedicación que forma parte de nuestra cultura ya. ¿Cómo se llega entonces a un diagnóstico? Definitivamente usted tiene lupus. Lo primero es pensarlo, eso es lo primero. Si el médico no está pensando, no lo va a diagnosticar nunca. Entonces, si te llega una paciente joven, como yo le digo a los muchachos en formación, que tiene fiebre de 2 meses de evolución, que tiene pérdida de peso, que tiene pérdida del cabello, que tú le ves el rash malar, que tiene dolores en las articulaciones, eso no es un proceso infeccioso de 2 meses, búscale que hay algo más. Y a eso no apoyamos las pruebas de laboratorio. Tenemos las de rutina, por ejemplo, en el hemograma podemos ver que tienen los glóbulos blancos bajos, pueden tener plaquetas bajas, linfocitos altos, también pueden tener alteración en el examen de orina, como albuminuria, leucocituria. También allá hay pruebas específicas que ya se las pedimos nosotros, como es el ANA, y los demás anticuerpos que nos dan el diagnóstico ya más certero. Pero es clínico, esto es clínico. Es clínico, o sea, que se puede ver en estas analíticas que a veces uno, queriendo interpretarlas, empieza a leer todos esos nombres y no tiene idea. La verdad es que para eso están los especialistas. ¿Cuál es el caso más joven que le ha llegado de lupus a usted?
Bueno, yo trabajo en un centro público y ahí vemos niños. Entonces tenemos muchos niños con lupus. Sí. Tenemos muchos niños con lupus. Llegan 5, 6, 7 años, realmente. Es algo que pasa actualmente porque siempre estamos hablando de los tiempos atrás y de ahora que se diagnostican más cosas, más enfermedades. ¿Se está viendo más ahora? Realmente sí, estamos viendo más casos porque la gente está haciendo más conciencia, se están educando los especialistas, los demás especialistas involucrados, entonces ya lo piensan más, ya lo mandan más. Pero sí se ve, Sí se ve mucho. Usted hablaba, doctora, de que tiene la oportunidad de enseñar, de llevar sus conocimientos y expandirlos. ¿Cuáles son las dudas que tienen esos futuros reumatólogos? ¿Cómo se están preparando de cara a recibir pacientes con lupus? Bueno, el estudio es importante realmente y ver pacientes día a día y la cantidad de pacientes que hay, no hay más escuela que eso, ver las diferentes manifestaciones en los diferentes pacientes. También tenemos hombres, no es lo más frecuente, pero también se ven hombres. Entonces, ver la diferencia como en hombre y mujer es diferente y que cada paciente es individual. O sea, Claro. una nada más me puede debutar con manifestación en la piel, pero hay otra que me puede debutar con manifestación riñón, corazón, cerebro, que tú dices, diache, ¿qué Wow. fue? Todo junto. Todo junto, exacto. Y pasa, Y pasa. y pasa. Y Vamos a pasa. seguir hablando de lupus, doctora, después de la pausa, de los tratamientos disponibles, de dar un poco de aliento y esperanza, porque cuando vamos escuchando, no es mentira, escuchamos la palabra lupus y a uno le da como un frito en el estómago, porque no lo puedes prevenir, si te tocó, y lo que sigue es hacerle frente y ver cuál es el tratamiento disponible para ese paciente. Pasamos y regresamos enseguida. Seguimos en Bienestar al Día en esta interesante conversación. Hablamos de lupus con la doctora Gleiny Paulino, reumatóloga. Y seguro muchos en casa están todavía preguntándose, ¿pero qué es el lupus? ¿Cuál es la definición como tal? Y aquí hablando con la doctora fuera de micrófono, es tan amplio y tan variado que es difícil de definir. Es difícil, pero sí, como definición como tal, es una enfermedad inmunológica crónica inflamatoria que afecta a múltiples órganos y sistemas. Por eso es tan difícil tú decir, bueno, tienes riñón, eso es lupus. No, porque afecta a todo realmente, afecta a todo y es muy difícil de diagnosticar por las amplias manifestaciones clínicas que tiene. Muy amplias. Y como usted decía al inicio, es pensar en nuestro sistema inmunológico que está colocado para defendernos de los ataques. Entonces ese sistema está haciendo todo lo contrario, nos está atacando a nosotros. Se vuelve contra nosotros. Como yo le explico a mis pacientes, yo le digo, usted ve, los militares están para defendernos. Así mismo es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está para defendernos, pero las enfermedades inmunológicas se vuelven contra de uno y comienzan a atacar todos los órganos y sistemas. Y por eso la palabra sistémica la hemos repetido varias veces en esta conversación, doctora. Estamos en su consulta y se recibe este diagnóstico. ¿Qué pasos siguen después de esto? Después que le damos el diagnóstico al paciente de que tiene lupus, entonces hay que ver la magnitud de las manifestaciones. Hay que ver qué está afectando, qué órgano está afectando. Y por eso somos muy minuciosos a la hora de valorar al paciente y de buscarle. Hay que ver ojo, corazón, pulmón, riñón. Entonces, dependiendo de la magnitud de las manifestaciones que nos vamos a los diferentes tratamientos, porque no es lo mismo un lupus que sea solo articular, o sea, que solo se me está inflamando las articulaciones, al que tiene manifestaciones en corazón, el que tiene manifestación en riñón, en cerebro. Entonces ya eso, dependiendo de qué tantos órganos están involucrados, es más severo el tratamiento. Y ahí entonces tiene que involucrarse más médicos para, Sí, claro, para poder entonces... es un manejo multidisciplinario. Exacto, multidisciplinario. ¿Cuáles pudiéramos mencionar como opciones de tratamientos para que la gente sepa que existen? Que estamos hablando de una enfermedad compleja, que asusta, pero hay tratamiento. Sí, claro, hay múltiples tratamientos, desde lo más simple que son los antiinflamatorios, que es ese paciente que yo te digo que llega con las manifestaciones articulares, tú sospechas lupus, pero no le encuentras más nada en otro sistema, bueno, me puedo frenar con antiinflamatorio e hidroxicloroquina, que es un fármaco, un inmunosupresor, pero es leve, que va como a frenar un poquito el sistema inmune. Entonces, pero ya cuando tengo manifestaciones grandes, entonces tengo que irme a los otros inmunosupresores, usar esteroides a altas dosis y otros inmunosupresores que dependiendo de la manifestación podemos usar múltiples inmunosupresores.
micofenolato mofetil, azatioprina, ciclofosfamida y ya los medicamentos biológicos que son como los de última generación que han venido saliendo, como el rituximab, el belimumab y el anifrolumab. Y al ritmo que va la ciencia, pues apostamos a que Sí. sigan llegando nuevos tratamientos para tratar Claro. el lupus, claro que sí. Doctora, cuando hablábamos ahorita y mencionábamos el tema del continente americano, de que más de 5 millones de personas en el mundo lo tienen, uno se pregunta, ¿por qué? La raza tiene mucho que ver. Se ha visto en todos los estudios que se han hecho que el lupus es más frecuente en afroamericanos, hispanos y asiáticos, a diferencia de los blancos que es menos frecuente. Entonces, por eso que en nuestro país hay tanto lupus por la combinación de raza que tenemos y yo te puedo decir que es un lupus malo, vamos a decir, o sea, nos da muy severo. Cuando Sí. nos da muy severo por esa combinación de raza y de genética que tenemos. Y tomando eso en consideración, ¿cuáles son los mayores retos que tenemos hoy en día como país de cara a esa información, a la cantidad de lupus que tenemos, a que el que da es muy agresivo? Primero, el diagnosticarlo, eso es lo básico, y el acceso a los medicamentos. Estamos hablando que un paciente con lupus puede usar 7 medicamentos, 8 medicamentos. Estamos hablando de una enfermedad costosa, realmente costosa. Entonces, es una carga social para el familiar, para el paciente. O sea, es difícil. Es difícil en este país. Y es de por vida. Exactamente. Entonces, cuando tú una niña de 15, 16 años, 20 años, tú le dices, tienes que beberte 6 pastillas de una. Wow. Más todas las demás que necesitas. Entonces, es muy difícil. La carga económica es muy difícil, es uno de los mayores retos de nosotros. Qué bueno que lo traemos en esta conversación porque el mensaje a algún lugar llegará. A algún lugar llegará. Cuando tenemos entonces una paciente embarazada con lupus, ahí las cosas se pueden también complicar. Se complican un poco, claro. Uno, no es que no se puedan embarazar, sí se pueden embarazar las pacientes con lupus, pero tiene que estar en un estado óptimo de no tener actividad de la enfermedad, es lo que uno recomienda. ¿Tú ves? Pero ya, como en nuestro país se embarazan como quieran, entonces se ha visto que en los embarazos el lupus se activa por la carga de hormonas que tienen los embarazos. Entonces es un embarazo de alto riesgo, porque la paciente puede presentar preeclampsia, eclampsia, pérdida prematura del embarazo. O sea, es una paciente que tiene que ir muy de la mano con el reumatólogo y el ginecólogo. Muy, muy de la mano. Sí, y usted habla de esa parte de las hormonas, de los cambios, del momento en el que tal vez el lupus se altera, se alborota. ¿Tiene específicamente que ver solamente con cambios hormonales o pudiera haber algún componente de estrés, de ansiedad, algo más allá? Sí, sí, claro. Hay factores ambientales que están involucrados directamente con el lupus, como tú decías, el estrés, el fumar, el hecho de ser mujer no predispone a tener lupus realmente. Pero sí el estrés y el fumar es lo que más se ha descrito. Y algunos virus como el Epstein-Barr, que son virus que yo más he especializado, una paciente que tenga ya el componente genético, nada más le falta el empujoncito del factor ambiental y ahí desarrolla la enfermedad. Dios mío. Además de los tratamientos, doctora, que ya usted describió, ¿cuáles son las otras recomendaciones que usted da a los pacientes que vienen y que ya están diagnosticados y que están llevando su tratamiento para que su vida sea llevadera, para que no sientan el lupus como si lo llevaran como nombre y apellido? Que la enfermedad la tienen, ok, pero ellos no son la enfermedad. ¿Cómo lo manejan esa parte? Claro. Lo primero es educar al paciente. Yo siempre digo, mira, tú tienes esto, pero yo necesito que tú busques información y cualquier duda la discutamos, porque como es una enfermedad tan amplia y cualquier cosa puede darte, tú tienes que entender lo que tienes. Llevar una vida saludable, tener un buen peso, o sea, esa parte que la podemos, vamos a decir, hacer, que ellos pueden hacer. La alimentación es importante, mantener un peso, hacer ejercicio en la medida que puedan, porque hay pacientes que no pueden, claro está. Pero uno da las recomendaciones generales de una vida saludable, vamos a decir. Hay pacientes entonces con lupus que no podrían hacer ejercicio por el tema de las articulaciones, por la inflamación. Así es. No tendrían nada que hacer con relación a eso, porque hablamos de que el ejercicio debería estar como una receta diaria para Sí, todos. bueno, cuando mejoran, porque claro, no van a estar con las articulaciones inflamadas todo el tiempo, pero cuando mejoran, yo les digo a los pacientes, muévase, haga algo. Una bicicleta estacionaria, camine un poco en su casa, coja un poquito de sol en la mañanita temprano. El sol es otro factor ambiental que puede exacerbar el lupus, pero hace falta el sol como quiera. La vitamina Lo que uno tiene que evitar los rayos ultravioleta en las horas pico, pero tempranito en la mañana, 7, 9 de la mañana,
para activar la vitamina D, para que cojamos un poquito de vitamina D, todo eso se recomienda. Como le hacen a los bebés. Exacto, correcto. Nos sacamos No solo a los pasear, pacientes no solo a los con pacientes. lupus, a todo el mundo. Todos deberíamos tomar ese solecito. Aprovechamos para decirlo, porque cuánta deficiencia de vitamina D en un Increíble. país donde el sol Tropical. tropical, donde amanecemos con el sol y nos acostamos con él también. O sea, es raro, Muy pero, raro. pero está ocurriendo. ¿Algún mensaje final, doctora, que quisiera aportar a aquellos que nos están viendo, que son pacientes con lupus y que han disfrutado de la entrevista, de escuchar que hay tratamientos, que hay esperanza y que hay especialistas como usted y como otros estudiando y buscando la forma de que la vida de este paciente sea cada vez mejor? El lupus es una enfermedad igual que otra, como la diabetes, la hipertensión, que tiene tratamiento y con el tratamiento adecuado los pacientes pueden llevar una vida normal y saludable, vamos a decir, pero llevando su tratamiento. Que haya más médicos, porque los reumatólogos somos poquitos a nivel del país, Sí. ya hay más médicos, entonces por eso se está viendo más, se está diagnosticando más, los internistas saben más de esta enfermedad y lo pueden referir a tiempo. Y también de que si sospechan, porque tienen manifestaciones específicas, que busquen ayuda, o sea, que no se queden en la casa, que no se automediquen y que vayan a su médico primario, a su internista, para que puedan hacerle una evaluación correcta y puedan referirlo a tiempo. Excelente mensaje. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos hoy y por explicarnos a detalle el lupus. Gracias de verdad. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a hablar del lupus desde el aspecto mental, desde esa parte de lo interno, de todo lo que viven los pacientes y cómo se maneja la enfermedad de cara a la salud mental. Ya volvemos. Estamos de regreso en Bienestar al Día y luego de la conversación con la doctora Glenny Paulino, reumatóloga del HOMS, sobre el lupus, esta enfermedad inmunológica que puede afectar la piel, los riñones, el cerebro, el corazón y tantos órganos, por supuesto que tiene un impacto en nuestra salud mental. ¿Qué podemos hacer? Nuestra compañera Carolyn Cuevas tiene una conversación interesante con un especialista de la salud mental al respecto. Veamos. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar articulaciones y órganos del cuerpo, pero que también implica una carga emocional importante. De ahí que especialistas consideran esencial el abordaje de pacientes con lupus desde el ámbito psicoemocional. La psicóloga terapeuta familiar Inés Almanzar explica cómo afecta el lupus la salud mental y emocional de quien lo padece. Lo primero que tenemos que hacer es médicamente un buen diagnóstico para poder determinar cuáles son las características, los síntomas que está teniendo la persona. Porque, por ejemplo, hay un lupus que es neuropsiquiátrico y ese lupus específicamente tiene unos síntomas diferentes. O sea, no es artritis y dolores en los huesos o el malestar en la piel o las ronchas en la piel. Además tiene síntomas de depresión, dolor de cabeza y tiene también lo que se llama niebla lúdica, que es que la persona tiene cierta dificultad para pensar y para recordar. Entonces, como tenemos diferentes características, los diferentes perfiles del lupus, es bueno tener un buen diagnóstico. Y una vez que se tiene, entonces hay que ayudar a la persona a poder lidiar con la ansiedad y con el estrés, porque el 25% de las personas diagnosticadas con lupus padecen de depresión y el 37% alrededor, dicen los estudios, que padece de síntomas de ansiedad. Entonces, ¿qué estrategias recomienda a estos pacientes para manejar la ansiedad y el estrés que viene con el padecimiento? Para manejar la ansiedad, lo primero es que la persona tiene que aprender a respirar. Y la respiración, mientras más profunda es, mientras más larga es mejor, porque la respiración se da en los pulmones y hay unos alveolos, que son unas bolas que se dan en donde se da el intercambio de gases del dióxido de carbono a oxígeno. Entonces, cuando la persona respira profundo y lento, le da la oportunidad a que ese fondo de los pulmones reciba mucho oxígeno, entonces pueda hacer el intercambio de gases. Entonces, una vez que ayudamos al cuerpo, que de por sí estamos hablando de lupus, una enfermedad autoinmune, que en vez de ayudar y defender, lo que hace es que ataca, entonces estamos colaborando con que el cuerpo reciba lo que recibe para bien y lo pueda aprovechar. Entonces, la persona va a tener mucho más energía. Eso en cuanto a la ansiedad. En cuanto a los síntomas de depresión, hay que ayudar a la persona a que encuentre cuáles son sus situaciones pasadas para que entonces pueda sanarlas.
sea con un terapeuta, sea con una ayuda acompañada, y libere todas esas heridas, carencias que tenga, que vienen de atrás, que vienen del pasado y le mantienen enganchados allá. Y en cuanto al manejo del estrés, entonces la persona debe encontrar cuáles son sus detonantes, porque cada persona tiene un estresor de manera diferente, así como tiene cosas que le compensan, que le producen placer de manera diferente cada uno. Entonces descubres cuáles son sus estresores y una vez que los descubre, ya tienes autoconocimiento, comienza una actitud de buscar ayuda. Esas estrategias convertidas en rutina también pueden traducirse en un antídoto mental para resistir los episodios de ansiedad, estrés u otra manifestación emocional cuando éstas aparecen de forma repentina e inesperada. La terapeuta indica cómo. La persona tiene que ejercitarse así como va a un gimnasio físico, tiene que hacer un gimnasio emocional. ¿En qué sentido? Tiene que saber ordenarse en el sentido de que hay cosas que en el paciente de lupus son específicas, que se les recomienda no tomar mucho sol, alimentos que no debe ingerir. Hay una serie de recomendaciones muy específicas, entonces esas cosas deben estar hasta anotadas y los familiares deben saberlo inclusive. Meditación, que pueda llevar una agenda inclusive para que tenga como más pendiente de cuáles son las cosas que debe hacer, pero también a nivel personal, que pueda ordenarse. Tiene que tener muy en cuenta también la rutina del sueño. La higiene del sueño es muy delicada porque a partir de cómo duerma y descanse la persona, será su día siguiente. Hidratarse más, tomar agua. Eso es en cuanto a ordenarse. Una vez que la persona se ordena, hace el esfuerzo de ordenarse, pero porque también siente compensación. ¿Compensación qué es? Que la persona tiene que saber identificar, así como identifica sus estresores, identifica cuáles son las cosas que le producen placer, cuáles son las cosas que le compensan, que le hacen sentir gratificado, que le llevan al bienestar, a sentir gusto por estar vivo, por el vivir el presente. Explica que tener empatía, el autocuidado y agradecer suponen parte de las herramientas diarias que pueden realizar estos pacientes para cultivar la autocompasión. Al paciente hay que ayudarle a que sea empático consigo mismo, pero vamos a aterrizarlo. ¿En qué sentido empatía? Bueno, autocuidado, por ejemplo, descubrir cuáles son esas pequeñas cosas que debo cuidarme, cómo debo cuidarme, que ya de por sí el médico le da una serie de recomendaciones y quizás si tiene terapeuta o psiquiatra o neurólogo, ¿verdad? Todo lo que estén interviniendo, todos le van a dar recomendaciones. Entonces la persona puede llegar a tener calidad de vida y por mucho tiempo si realmente sigue esas recomendaciones. Eso es autocuidado. Otra cosa, aceptarse. Una aceptación profunda de mi yo y de cuál es mi propósito de vida me va a llevar a sentir bienestar en lo que ya yo tengo hoy. Entonces no voy a ser una persona que veo lo que falta, sino que agradezco lo que ya está. Entonces eso es lo que el paciente de lupus necesita, que alguien le convenza con el testimonio que eso se puede. La experta en terapia familiar además resalta el rol que juega la familia y la comunidad como red de apoyo al paciente con lupus. Es la primera red de apoyo y de contención de la persona que está diagnosticada con lupus, así como de cualquier otra enfermedad, porque son los más directos. Entonces se supone que estamos llamados a hacer lo que le ayudamos a identificar a la persona de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus debilidades, qué responsabilidades puede hacer, sea en el aspecto laboral o sea en el hogar. Asumir la responsabilidad de hasta donde pueda, saber decir que no, poder poner los límites. Entonces para eso hay que ayudarles hasta hacer el horario, porque hay ocasiones que la persona no tiene ni siquiera el ánimo o no tiene la esperanza, no siente la confianza, y si tiene alguien al lado que le dice vamos a hacer el horario, vamos a distribuir las responsabilidades, entonces vamos a ayudarnos como familia, hacemos terapia familiar, en fin, la familia juega un papel preponderante y puede nutrir. La especialista recomienda que en estos casos la familia también debe cuidar su salud mental y emocional. Para Bienestar al Día, Carolyn Cuevas. Que los familiares y amigos de los pacientes con lupus sean apoyo amoroso en este camino. Hasta aquí, Bienestar al Día por esta semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recordamos que estamos en redes sociales como Bienestar al Día TV y también en nuestro canal de YouTube. Síganos y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.